Buenas tardes a todos los que ya me conocéis, pues encantado de estar nuevamente con vosotros y los que no me conocéis, una muy breve presentación. Tengo 54 años, vivo profesionalmente de los mercados financieros y llevo en ellos pues desde el año 2000, ahora hace 19 años. Por lo tanto, es un placer compartir estos minutos con todos vosotros y espero que os pueda aportar y os sirva de un granito de arena y que os aporte algo positivo. Agradecer a FX Street por esta apuesta que hace para que podamos compartir flujo de conocimientos y bueno, ya me conocéis que en cuanto vosotros queráis realizar cualquier consulta mediante el chat la hacéis, no hace falta que esperemos al final. Aquí tenéis, sin más, vamos a pasar a lo que es la ponencia, el webinar de hoy. Ahí tenéis mi email para lo que queráis dirigiros, tanto luego cuando termine el webinar, ahora o en cualquier momento que queráis hacer alguna consulta. Ahí tenéis mi página web y mi email profesional. Igualmente comentaros si queréis tomaros nota y entrar. Aquí tenéis las redes sociales de Facebook, LinkedIn y Twitter, donde a través de ella diariamente informo de una actividad financiera tanto de análisis como de noticias, como igualmente de alertas de posibles entradas de valores en stop y profit. Sin más, bueno, vamos a dar paso a lo que es la estructura de la ponencia, en la que hablaremos hoy de la estrategia de inversión en divisas, euro-dólar, comentar algunos secretos en voz alta que todo el mundo sabe, pero muchas veces no se tienen en cuenta, hablar un poquito de qué es el mercado de divisas y del eurodólar, hablaremos también de los actores que intervienen en este mercado, actores que es importante identificar y conocer, hablaremos de algunos indicadores y osciladores en cuanto al análisis técnico, y terminaremos, incorporaremos unos avances sencillos iniciales de la gestión del riesgo y veremos la importancia de incorporar una estrategia de cobertura o hedging en la operativa diaria. Por lo tanto, bueno, lo primero que hago, si vosotros habéis estado en otros webinars míos, lo primero que hago cuando cojo a futuros traders para formarlo es hacerles siempre la misma pregunta. Siempre. Hay veces que parece uno que es un pesado, pero vale la pena tener los pies abajo, firmes, sólidos, y la cabeza siempre recordar qué es el mundo de la inversión. Por lo tanto, os hago estas preguntas para vuestra reflexión, que os contestéis vosotros, o si alguno quiere expresar algo, que lo diga por el chat. ¿Por qué solo entre el 15 y el 25% de los traders tienen éxito en los mercados financieros? ¿Por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita para vivir del trading? Si vemos las estadísticas que lanzan todos los brokers, nos dicen que la inversión en CFD y futuros, entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero. Entonces, si cada vez nos formamos más, si tenemos un montón de herramientas, un montón de activos financieros, si estamos preparados, si estudiamos, si hacemos verdaderos máster, ¿por qué tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita realmente para ser un trader de éxito? Bueno, Alejandro dice, porque es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Bueno, Alejandro, todos los trabajos a nivel profesional son muy fáciles o muy difíciles. Simplemente tiene que hacerse uno muy profesional y sin duda alguna tiene que entender y conocer, informarse y formarse de lo que es este mundo financiero. Igualmente sería un carpintero, un albañil, un taxista o un ingeniero. Conoce lo que haces, rodéate de profesionales, fórmate bien, infórmate bien y quizá puedas tener éxito. De la otra manera, pues es muy difícil de tener éxito.
Por lo tanto, aquí os dejo esta reflexión, pero acordaros, fijaros, si volvemos a la estadística, si entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero, eso significa que entre un 25 y un 15 ganan. Eso significa que de esos ganadores hay gente que vive de ello. Hay gente que le va bien, hay gente que le va muy bien entre ese porcentaje. Entonces yo os invito a que os informéis, os forméis, os rodeéis de personas que vosotros consideréis y sean de vuestra confianza, pero que sean profesionales y estéis dentro de este porcentaje que lleva al éxito en esta profesión tan apasionante. Haciendo una breve pincelada de la experiencia personal mía en estos 19 años viviendo de los mercados financieros, si hago una mirada al pasado, al presente y al futuro, nos encontramos en que sí, se ha avanzado muchísimo en tecnología. Creo que todo esto sois conscientes de ello. Hace 20 años las operativas que se lanzaban vía online eran muy poco y se acudía a una sala de bolsa donde se cursaban físicamente una firma de unas boletas o papeletas para cursar las órdenes. No había tantos productos, los CFD no existían, sí los futuros, sí las opciones, y tampoco existía tan variedad ni micros, existía el futuro grande. Con lo cual, si se ha avanzado en tecnología, muchísimo. Si se ha avanzado en productos, mucha variedad. Si los inversores tienen más conocimientos, vosotros lo creéis. Si los inversores están más formados, vosotros lo pensáis. Yo pienso que hay una herramienta en Internet y online que antes no existía. Por lo tanto, si todo esto ha avanzado, os puedo decir que los errores han aumentado, han disminuido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Son los mismos? Bueno, lo que sí que os puedo decir, bajo mi experiencia personal, es que en una sala de bolsa hace 20 años había una, dos, tres personas que ganaban dinero y el resto lo perdían. Y hoy, después de 20 años, entre un 15 y un 25% ganan dinero y el resto lo pierden. Por lo tanto, en ese aspecto no hemos avanzado. Y es a donde yo os invito a que no tengáis prisa, a que hagáis las cosas rápido, pero piano piano, a que os informéis, a que os forméis y a que podáis ser una de esas personas de éxito de estos mercados. Sin más, entramos en el mercado Forex. El mercado Forex es el mercado más grande y líquido. Es el mercado donde más transacciones en volumen y en operaciones se generan en este momento. ¿Quiénes los forman? Pues mirad, lo forman los bancos centrales, los bancos nacionales, los importadores y exportadores con sus productos que fabrican e importan, las multinacionales, y ahí podréis meteros vosotros, los traders, los inversores y diversos actores de mercado. Por lo tanto, recordar, cuando hablemos de mercado de forex, cuando hablemos del mercado de divisa, no solo estamos hablando de esas personas que se ponen delante de una pantalla a invertir, especular, comprar, vender, corto, largo, buy, sell, no. Estamos hablando de todos unos actores muy importantes y que cualquier acción en mayor volumen, en menor volumen, en medida que estos actores hagan, influye directamente a la cotización. Ayer vimos una decisión del Banco Central de la Reserva Federal en Estados Unidos. Hace unos días vimos unas decisiones del Banco Central Europeo con Mario Draghi. Cualquier decisión que tomen los bancos centrales están directamente influyendo la cotización. Las multinacionales con sus importadores y exportadores, un aumento de crecimiento económico de cierto país incluye una disminución o un aumento de las divisas, por lo tanto influye. Es muy importante que recordéis que si queréis dedicaros profesionalmente a esto, no tenéis que ir a aprender un gráfico de velas, os metéis de una pantalla y como somos genios todos, sabemos comprar, vender y hacer operaciones. Yo os digo que ese es uno de los errores típicos que ocurre en esta profesión. Informaros
de todo lo que hay y una vez que os informéis, formaros de qué función tiene cada uno. Por ejemplo, en el mercado de Forex se negocian muchísimos pares de monedas. Entre ellos, pues hoy vamos a centrarnos en uno, en el eurodólar. Estos son los símbolos del eurodólar, euro-dólar, y tenéis que saber que la primera moneda es la moneda base. Por lo tanto, cuando hablamos de eurodólar, ahí tenéis el símbolo, el euro es la moneda base en este par. Por ejemplo, si el eurodólar está cotizando a 1,1231, eso significa que por cada un euro nos darían 1,1231 dólares. Esto es algo muy sencillo, algo muy básico, pero que tenéis que conocer muy bien. Tenéis que conocer cuando entréis en la cotización un incremento del eurodólar en su cotización no tiene por qué ser un fortalecimiento del euro. Puede ser un debilitamiento del dólar con una neutralidad del euro. O puede ser un fortalecimiento fuerte del euro, debilitamiento del dólar o fortalecimiento del euro y neutralidad del dólar. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué moneda base, cómo cotizan, los dígitos que siempre hablamos en pips de 4 decimales y las cotizaciones aquí las tenéis, salen en 5 decimales y sobre todo cómo puede reaccionar a la cotización la fuerza de una moneda con respecto a la otra. Por ejemplo, aquí os he detallado los pares de monedas más utilizados. ¿Veis? Aquí tenéis el eurodólar, libra dólar, Estados Unidos, dólar Estados Unidos yen. Cada vez que haya USD significa dólar Estados Unidos, dólar Estados Unidos franco y dólar Estados Unidos dólar canadiense. Aquí tenéis cruce de dos monedas en dólares las dos, pero una es dólar Estados Unidos USD, otra es dólar canadiense. En cuanto al análisis técnico, es conveniente, muy importante, que no nos centremos solo en un gráfico de velas, porque este es un gráfico que, bueno, me cae mejor. No, debéis de conocer que existen los gráficos de barras, los gráficos de línea y los gráficos de vela. Debéis de saber interpretar cada uno de ellos y debéis de saber la información que os da cada uno de ellos. Os puedo decir, según mi opinión, que en cuanto a ganar dinero, vosotros pensáis, os hago una pregunta, ¿pensáis que el utilizar un gráfico o otro es el determinante que os puede hacer ganar o perder dinero? Es una pregunta que la hago yo para la reflexión. Yo, bajo mi experiencia, y si queréis podéis ir contestando por el chat, bajo mi experiencia os comentaré de que no, de que es muy importante que cojáis un gráfico donde os sintáis más cómodo. Es muy importante que cojáis un gráfico donde vosotros veáis que podéis obtener mayor información y para mí donde mayor información tengo es en el gráfico de velas. Ahí es donde mayor información tengo. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Creéis vosotros que con un gráfico de vela podríais tener una información más amplia, más detallada? ¿Creéis vosotros que podríais ganar dinero en cualquiera de los tres? Bueno, yo pienso que sí. Yo utilizo el gráfico de velas japonesas, utilizo el gráfico de velas porque a mí me siento más cómodo y porque pienso que me da una cantidad de figuras, alerta, avisos, información donde la obtengo mucho más amplio y me encuentro más cómodo operando. Aquí tenéis un gráfico de velas, un gráfico concretamente del eurodólar, el plazo temporal lo veis aquí, que es una hora, y aquí tenéis
la evolución que nos puede dar. Podríamos entrar en muchos detalles y deberíais de conocer cada figura, como esta roja de aquí, que es una figura envolvente, como los doji, como el martillo invertido. Es decir, debéis de conocer, debéis de informar y debéis de formaros de qué significa cada figura, qué os puede representar y qué información os da. Mínimo, máximo, apertura, cierre, para a través de ahí poder identificar mejor la operativa. En el mercado de Forex el precio se da en pips. Aquí vosotros tenéis perdón, en el mercado de Forex el mercado se os da el PIB. Aquí vosotros es el valor mínimo en el que cambia la moneda y se interpreta por 4 decimales. Es decir, aquí lo tenéis. En la MT4 siempre hablaremos de 5 decimales, por eso lo he puesto en negro, que son el cambio en 5 pips, pero cuando se habla un aumento o disminución de pips, siempre se obvia el último decimal y siempre hablaremos de estos 4 decimales. Un aumento de 10 pips, estaríamos hablando que en este caso, fijaros, de 1.12.300 a 1.12.350 estamos hablando de que ha habido un cambio de 5 pips. Por lo tanto, es importante que distingáis la información que os da la MT4, por decir una plataforma de trabajo, donde siempre la tendréis en 5, y la información cuando se habla de pips, que siempre la tendréis en 4. El contrato, siempre hablamos de que el eurodólar, cuando hablamos de un contrato o de un lote, hablamos de que invertimos sobre 100.000 dólares. Por lo tanto, cada pip equivale a 10 dólares. Aquí lo tenéis, un cambio de 7 pips. Si hablamos de un contrato, de un lote, estamos hablando de 7 por 10, 70 dólares. Ese sería, digamos, al margen de lo que es el spread, al margen de las comisiones internas que el broker nos pudiera cargar o no, eso es lo que os cargarían o lo que ganaríais o perderíais en esa variación si uno habla de 7 pips. Acordaros, último pip en 5 decimales no se tiene en cuenta y en la MT4 siempre os lo darán en 5 decimales. 7 pips representaría 1.12.300, 1.12.370. Es importantísimo recordar un contrato del euro dólar invertimos con 100.000 dólares. Luego hablaremos de la gestión del riesgo. No me vale para nada que yo tenga en mi cuenta 500 dólares, que el broker me permita un apalancamiento 1.500, 1.200 o 1.100 y que yo me permita comprar un lote del euro dólar de 100.000 dólares, que es lo que invierto, con una garantía de 200 dólares. Eso significa que posiblemente mi cuenta va a durar menos que un pastel en la puerta de un colegio. Por lo tanto, no se trata de lo que el broker nos permita operar con el dinero que tenemos. Se trata de qué cantidad debemos de operar con el dinero que tenemos. Y muchas veces o no disponemos de un capital y queremos tener prisa, o al revés, disponemos de ese capital, pero nuestro volumen es tan amplio que queremos correr más de lo que nuestro motor y nuestros riñones permiten. Por lo tanto, fijaros, un contrato del eurodólar si invertimos en 100.000 dólares, el apalancamiento sería bajo una normativa ESMA, FCA, normativa europea, nos pedirían 3.333,33 dólares para poder entrar en un contrato, en un lote. Pero si utilizamos otras regulaciones, un apalancamiento 1.100, el broker solo nos pediría 1.000 dólares. Y un apalancamiento 1.500, el broker nos pediría 200 dólares. Fijaros que si solo tenemos 500 dólares o 1.000 dólares en la cuenta, con 1.100 no vamos a poder trabajar, porque en cuanto abramos la garantía y mueva un PIB,
estamos fuera. Con 1.500 podríamos trabajar. Bien, somos genios, pero podríamos trabajar nuestro dinero, nuestra cuenta, esa cuenta de $1.000 si entramos en un contrato con un apalancamiento de unos 500. Si no es a la primera, será la segunda, será la tercera, pero nos durará muy poco. Por lo tanto, utilizar las entradas de volumen, vuelvo a repetir, no con el apalancamiento que os permite el broker, sino con la capacidad que vuestra cuenta le permita para entrar en esa operativa. El precio de compra y de venta, aquí lo tenéis, precio de compra, valor de venta, bid se le denomina compra, ask se le denomina venta, y si queremos comprar tendremos que pagar, es la inversa, el ask. Este es el precio de compra, este es el precio de venta, pero si nosotros queremos comprar, tenemos que pagar el precio que nos venden. Si nosotros queremos vender, tenemos que pagar el precio que nos compran. Recordar, y esto lo sabéis todo y es muy básico, pero que siempre es un movimiento cruzado. El spread es la diferencia entre el bid y el ask. Es decir, aquí tenéis una posición, 1.13.250, 1.13.260, es lo que nos aparece en pantalla, con lo cual el spread sería esos 10, ese un pip, 10 en 5 decimales, que es lo que el broker nos va a cobrar por cada operación. Podemos, luego hablaremos y tenéis que saber los tipos de broker, los make, los ICANN, es decir, si son broker que son la contrapartida vuestra, con lo cual ese es su beneficio, si son broker en los que van de a comisionamiento solo y solo cursan vuestras órdenes, con lo cual ese spread, una parte de ella sería la que ellos ganarían. Por lo tanto, recordar, precio de compra, precio de venta, si queremos entrar comprado tendríamos el cruce, comprar precio de venta, si queremos entrar vendido tendríamos que comprar precio de compra. Bueno, os voy a hablar un poquito de mi estrategia. Yo utilizo una estrategia en la que incorporo el análisis macro, el análisis fundamental y el análisis técnico. Quiero comentaros que para mí es muy importante y mucha gente me dice, José María, pero tú no solo funcionas por técnico, no. Por técnico, digamos que es mi última decisión de entrada. Yo os recomiendo, por lo menos yo siempre lo digo, que entendáis, que conocéis, que os informéis, que os forméis para saber cómo se está macroeconómicamente, social y políticamente. Distinguiréis qué sectores tienen más poder, qué sectores tienen más impulso, qué sectores están más con menos potencial de subida, que conozcáis los fundamentales para saber esos sectores individualmente, esas empresas, qué potencial tienen o no, y que la decisión de entrada la hagáis por técnico si os gusta el análisis técnico. Yo al menos es como lo hago. No entro en ningún sitio si el macro social político no me ha dado la señal, si por fundamental me ha dado el visto bueno y si la decisión de precio sí que la hago a través del análisis técnico. Fijaros, aquí tenéis los 8 puntos claves para el éxito, según mi opinión y según mi experiencia. ¿Qué pensáis? Comentarme, contestarme. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de la estrategia que os acabo de decir? ¿Vosotros utilizaríais solo la técnica? ¿Utilizaríais una mezcla de dos, de tres? ¿Solo creéis que el fundamental o el macro es importante o no? Bueno, yo os lo dejo a vuestra elección. Mirad, los 8 puntos claves. Bueno, Alejandro me dice que técnico y fundamental sin indicadores. Bueno, yo sí que os puedo, mira, os voy a poner un ejemplo. Para mí es muy importante ver cómo está la situación macro y social, porque me permite saber si debo de entrar o si tiene más impulso alcista o bajista, un sector, un país o una acción en concreto. Pero después me interesa saber si esa acción fundamentalmente está teniendo dificultades o no.
porque si está teniendo fundamentales, prefiero ese filtro no correr más riesgo con ella. Con lo cual pasa un segundo filtro de decir los beneficios de la empresa están siguiendo lo esperado, el crecimiento de la empresa está dentro de línea, el endeudamiento de la empresa ha ido a más, a menos, sus inversiones, es decir, conoces el funcionamiento, cómo está, y eso te evita entrar en errores en un sitio. Y luego sí, la decisión del precio es por técnico. Es lo que te puedo decir, Alejandro. Mirad, los 8 puntos claves para tener el éxito después de estos 19 años los he dividido en estos pilares. Pilares que os invito a que primero os informéis, pero que después os forméis y que no hagáis ninguna operación. El tercer pilar, la estrategia y la entrada, es donde todo el mundo va de acuerdo y directo. Es donde todo el mundo quiere empezar. No empecéis una casa por el tejado, empezarla por los cimientos, por unos buenos cimientos y sólido, y ya llegará ese tejado. Pero no empecéis antes porque podéis tener grandes disgustos. El primer pilar es información y conocimiento del sector. Que os informéis cómo funciona, qué actores, qué funciones tienen y que sepáis de todo ellos. Qué broker hay, qué portales financieros tenemos, qué información me dan, dónde puedo buscar las herramientas para formarme, qué función tiene un banco central, un banco nacional. Es decir, coger toda la información y conocimiento del sector. El segundo pilar, una vez que esto lo habéis recogido y lo conocéis, es formaros. De toda esa información, ampliar una amplia formación. El tercer pilar sería que os marquéis una estrategia de éxito. Os puedo garantizar, y siempre bajo mi opinión, que una misma estrategia para dos de los que estáis escuchando os funcionaría de manera diferente, porque intervienen muchos factores, sobre todo psicológicos y humanos, y de emociones. Por lo tanto, emplear una estrategia que la hagáis vuestra y emplear una estrategia flexible y medible. Es la única manera de moldearla y modificarla para llevarla al éxito. Paciencia. Otro pilar importantísimo. Practicar mucho. Si no lográis ser pacientes, os estamparéis. Y como siempre, estos son, bajo mi opinión, respetable todos los que opinéis en contra. Pero es bajo mi opinión de muchos años. No siempre hay que estar dentro de los mercados. Hay que ser paciente para decir, ahora no es momento de entrada, ahora sí. Ahora tengo que estar fuera de mercado, ahora dentro. Paciente. Disciplina. Si habéis dicho en vuestra estrategia que vais a hacer una cosa, hacerla. Si habéis dicho que no es momento de entrar, no entréis. Otro pilar a desarrollar, a formar y a capacitarse mucho. ¿Cómo no? El psicotrading, con vuestro control de vuestras emociones. Estos dos pilares van de la mano. Debéis de practicar mucho vuestro ánimo, vuestra alegría, vuestra tristeza. Vuestras emociones no deben de influir en vuestra estrategia. Vuestras emociones deben de quedar fuera y estar totalmente controladas. Debéis de saber que van a haber muchas operaciones falladas y van a haber muchas operaciones acertadas. Y sobre todo, cuando estéis acertando es cuando más tenéis que controlar ese impulso y esas emociones para que vuestra estrategia no se vaya. Y como pilar no más importante que los demás, porque os recuerdo que este pilar de aquí es igual de importante que este y que este, para que a la información se le hace menos caso que a la estrategia o que a la gestión del riesgo. Pero este pilar de la gestión del riesgo es importantísimo que lo dominéis porque por aquí es por donde muchísimo dinero vuela. No en el que tengáis una entrada y sepáis, mira, he entrado comprado, he entrado vendido, lo he acertado, he fallado. No, es que vuestro volumen quizá no ha sido el adecuado para poder tener éxito. Por lo tanto, información y conocimiento del sector, actores que intervienen, normativa, regulaciones, productos, plataformas, saber tipos de broker, saber qué figuras hay dentro de los brokers. Igual pasáis de ser un trader a ser una figura o un actor dentro del mundo financiero. Si no lo conocéis, ¿cómo vais a optar a ello? Podéis ser un actor que sea el trader, el cliente.
¿Qué función hacen las entidades financieras? El capital, ¿cómo se lleva el broker? Todo eso lo debéis de conocer muy bien. El papel tan importante que hacen los portales financieros como FX Street en estos momentos, dándonos información, dándonos noticia, dándonos alerta con sus calendarios económicos. Es decir, bravo, bravo por esa gran apuesta que hace FX Street dentro de todo este mercado. Acordaros, y fijaros si hemos hablado de cosas, y aún no habíamos llegado al segundo capítulo, formación de todo lo comentado, la estrategia, una estrategia flexible y medible, personalizar y hacerla propia, tener una estrategia mm, no solo que se pueda medir y que sea flexible, sino aprender a ser un buen negociador, a ser metódico, recordar que no hay ninguna forma mágica y para ser un buen negociador y tener estrategias es muy importante que ocurráis en las universidades, enseñan los simulacros y juegos a nivel de negociador, pero también hay juegos donde realmente debéis de aprender el blackjack, el cow racing, el StarCraft. ¿Pensáis que se puede aprender? Sí, yo os digo que sí. Aprender a ser un buen estratega y tendréis una parte ganada en este mundo profesional. Mirar, las herramientas que yo incorporo son el precio, que sin duda alguna es el que me da a mí la entrada, la señal de entrada, mediante análisis técnico y utilizo muchísimos indicadores y osciladores, consulto a menudo muchísimos de ellos, pero solo trabajo y incorporo como habitual y frecuente en el día a día tres, que los vais a ver ahora. Intento localizar tendencias, y mediante esos canales de soportes y resistencia localizo el precio y hago la entrada. Esta es la estrategia que yo utilizo. Simplifico con tres indicadores y osciladores, me gusta trabajar en favor de las tendencias, dibujo unos canales y mediante los soportes y resistencias trabajo. Como hacer un poquito de, bueno, de historia, la palabra chart en inglés significa gráfico y dentro del chartismo es donde tenemos ese análisis técnico que con la ayuda de los indicadores y osciladores nos permiten tener una herramienta muy buena para triunfar. Mirar, yo utilizo el RSI o MAC, el parabolizar y las medias móviles. Esto es mi día a día y mi base operativa. Sí, el ADR, el Bollinger, es decir, podríamos estar hablando de un montón de indicadores y osciladores que los consulto, Fibonacci, los veo, de vez en cuando hago un estudio con ellos, pero en la operativa intradía, RSI, Parabolisac y media móviles. Yo me siento cómodo con ellos y es lo que utilizo. Por lo tanto, os invito a que os forméis, los conozcáis todos, sepáis cómo funcionan, qué información nos da, pero que luego os centréis en sota, caballo y rey y que una vez que sabéis manejaros bien, elijáis los que vosotros os sentéis cómodo y con esos trabajéis. Antes os hablaba de los gráficos. Mirar gráfico de vela, gráfico de línea, gráfico de barras. Si sois trader y tenéis éxito, la vais a tener en los tres. Seguro. Ahora, a mí me gusta el gráfico de vela, primero porque me siento más cómodo y segundo es porque a nivel personal obtengo muchísima más información que en un gráfico de barras o en un gráfico de línea. Pero sin duda alguna, el éxito no viene por utilizar un gráfico de velas, sino el 100% lo utilizaría y ganarían en estos mercados financieros. Comentaros un poquito de los tres indicadores que yo utilizo. En cuanto al RSI, fue desarrollado por el ingeniero J. Wells Winder, era un trader americano y ingeniero mecánico, y sigue y mide la tendencia del precio. Es un ratio de promedio de subidas y bajadas. Entre el 30 y el 70 no nos está indicando nada, pero cuando llega al 30 nos dice que
que bueno, hay una sobrecompra y por lo tanto puede irse el precio para arriba, y cuando llega al 70 nos dice que el precio puede bajar para abajo. Con esta información es bueno luego identificar divergencias a través del RSI o MAC, que también funcionan muy bien. El cálculo del periodo lo podéis hacer donde vosotros os sintáis cómodo. Yo suelo utilizar 9 sesiones. Hablando de las divergencias, siempre veis el MAC o el RSI es quien la marcará. Unimos la flecha, ¿la veis? El precio va para abajo, el indicador va para arriba, una divergencia clara, y el indicador siempre marca la dirección. Aquí lo tenéis. Para abajo indicador, para arriba precio, aquí lo tenéis. El indicador siempre marcará la posible dirección de esa divergencia. Hola Eduardo, buenas tardes. En cuanto al parabolizar, es un indicador de tendencia y se utiliza principalmente para determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia de cualquier activo financiero, y sirve de guía para indicar cuándo se deben de cerrar las posiciones largas o cortas. Así al menos lo hago yo. Fijaros, parabolizar, veis aquí arriba, mientras que está por abajo me está indicando permanece corto. Cuando cambia arriba me está diciendo es cierra posición de corto, y mientras que esté ahí me está diciendo permanece largo. Perdón. Mientras que está por abajo me está indicando, disculparme, mientras que está por abajo me está indicando que permanezca comprado, quería decir, no corto, comprado en el valor, largo. Y cuando lo toca, que cambia arriba del precio, me dice cierra tu posición larga, tu posición compradora, y sitúate corto en la posición y permanece en posición vendedora. Aquí lo tenéis, posición compradora, lo toca, ¿lo veis? Aquí diría cierra posición compradora porque lo ha tocado. Y mirar qué elevación del precio, pero aquí lo tenéis. Y ponte corto, aquí lo tenéis. ¿Mm? Podréis detectar, y esto es, a mí me sirve de mucha información para saber si estoy en la tendencia buena o mala. La media móvil, ahora hablaremos de ella, es la línea roja. Un cruce hacia arriba nos puede significar, aparte de los soportes y resistencia, entrada en compra largo. Un cruce hacia abajo nos puede significar cierra posición o abre cortos. La unión del RSI MAC con la media y el parabolizar es lo que utilizo. Si trabajo con CFDs, el volumen no le hago caso. Si trabajo con futuros, el volumen es muy importante para mí incorporarlo como un indicador más. Aquí lo tenéis. Bueno, en cuanto a la media móvil, es una herramienta muy buena para la toma de decisiones y su fórmula es matemática. Un cruce para arriba, y os voy a decir qué estrategia utilizo yo, que es muy sencilla también. Aquí tenéis diario, utilizar el gráfico en el plazo temporal que queráis. Yo me encuentro cómodo trabajando en 5 minutos, y un corte hacia arriba de la media móvil nos indicaría que entre comprador. Un corte hacia abajo de la media móvil me indica que entre vendedor. Yo utilizo para filtrar la segunda vela, es decir, fijaros, mirar, aquí corta para arriba, ¿lo veis? Yo no menearía operativa. En esta segunda vela que ha terminado arriba, ha cerrado por arriba del precio del anterior, es cuando entraría. Yo entraría aquí, comprador. ¿Correcto? Mirar que el mercado se da la vuelta, pero fijaros, rompe la media, yo no desharía posiciones. Una segunda vela de cierre por abajo me indicaría cerrar. Como no lo ha hecho, fijaros qué incremento más bueno del precio tengo. Yo lo que utilizo, romper la media para arriba, segunda vela, me lo confirma, entro. Rompe la vela para abajo, segunda vela, me lo confirma, entro. Fijaros aquí, una, dos. Aquí cerraría esta posición de entrada y me pondría corto. Acordaros, uno, dos no me vale, uno, dos entraría. Uno, dos es más, es a favor de la tendencia que la anterior, entraría. Bueno, mirar, vamos a contestar
vamos a contestar por el chat. La verdad, dice Eduardo Cruz que la verdad es que le gusta mucho este mundo, pero lleva meses en lo que gano es lo mismo que pierdo. Y está en un ciclo. Pienso que he podido dar cuenta que si por mi disciplina, que no me apego a la estrategia, pero me vendrían bien unos consejos profesionales. Bueno, yo lo único que te puedo comentar es, Eduardo, en el que he comentado los pilares que aquí se necesitan y si te saltas uno de esos pilares, bajo mi humilde opinión, que yo llevo 19 años en esto, posiblemente no estarás o te costará mucho estar en ese porcentaje que da lugar al éxito. No importa si tus aciertos o tus errores o si el mercado has entrado comprador o vendedor o no has no. Lo que importa es que tengas claro que para esta profesión se necesita una serie de actitudes y aptitudes y que el mercado no perdona. Si no estás bien informado, si no estás bien formado, si no tienes una estrategia de éxito, si no tienes paciencia, disciplina, dominas el psicotrading y haces una buena gestión de riesgo, como de esto que acabo de decir, falla un pilar, tendréis dificultades. Unir todo esto, probarlo, respetarlo, e importará mucho menos si habéis acertado en vuestra entrada o no. Quizá incluso fallando la entrada, esa entrada acabe ganadora. Si todo esto lo lleváis para adelante, es lo que puedo yo transmitiros. Las medias móviles sirven para utilizar también de soporte y resistencia y para anticipar señales y para detectar tendencias. Por lo tanto, bueno, aquí tenéis varios tipos de media móviles. Os invito, yo trabajo con SMA, media móvil simple de cierre. También debéis de conocer la WMA, que es la ponderada, y la EMA. Os he puesto aquí unos cuadritos, los cuales no os quiero aburrir, pero si luego le echáis un vistazo, veréis que la simple, la SMA pondera todos igual, la WMA es una media en la que los últimos días ponderan mucho más y la EMA, que es una exponencial, el último día pondera más y el resto es parecido. Ahí tenéis para que luego le echéis un vistacito si vosotros queréis y las medias móviles. Carlos me dice, ¿puedes compartir la configuración de tus indicadores? Bueno, mira, en el Parabolisar lo tenéis la que utilizáis como referencia, que os viene por la MT4, MT5, os va muy bien. Aplicarla a vuestro plazo temporal y de ahí la vais modificando y ajustaros, porque cada uno tendríais un plazo. En cuanto al RSI o el MAC, a mí me gusta trabajar en 5 minutos con 9 y en cuanto a las medias móviles, depende de la volatilidad y el activo las voy cambiando, pero la media móvil entre una variación de 9 y 14 me va muy bien. Si ampliáis el plazo a 21 va muy bien. Y cuando trabajáis en diario, a mí siempre me gusta ver una media de 91 y de 200. La de 200 me marca una solidez cuando quiero hacer una visión un poquito más amplia para ver qué está ocurriendo de fondo. Esto es lo que os puedo decir en cuanto a lo que yo utilizo. Las equivalencias de las medias móviles de vez en cuando es conveniente que las tengáis. Simplemente es dividir, es una tabla, luego le echéis un vistazo. Si vosotros estáis trabajando en 15 minutos, por ejemplo, y tenéis una media móvil de 9, esa media móvil, si cambiáis a una hora de golpe y sigue en 9, nos va a dar la misma información que os daba en horario a 15 minutos. Por lo tanto, a veces hacer su equivalencia, a veces es bueno, pero yo siempre digo que como recomendación vamos a poner un ejemplo, que trabajéis, por ejemplo, el 5 minutos que a mí me gusta, podéis 1 minuto, 2 minutos, 15, el que queráis, pero para que veáis cómo debéis de actuar para que las ramas no os impidan ver el bosque. Bueno, pues mirar, mmm, 5 minutos estoy trabajando, voy en él, y el gráfico ampliarlo a 1 hora. Veréis una figura totalmente diferente, pero os dará totalmente una visión más clara de lo que está ocurriendo. Y ampliarlo ahora.
Y cada entrada que hagáis, salvo que especuléis en un minuto o dos, ya con 5 minutos, cada entrada ampliar ahora antes de entrar. Veréis muchas veces que solo el ampliar vais a decir no es el momento, como lo veía en 5. Es decir, quitaros ruidos, abrir la visión, que las ramas no os impidan ver el bosque, y si tenéis una visión muy amplia de lo que está ocurriendo, evitaréis que las pantallas os sumerjan en esa tela de araña que os pueden llegar al fracaso. Paciencia y disciplina, antes lo comentábamos. Paciencia y disciplina, importantísimo. Sin ellas tendréis muchísimas dificultades. Psicotrading, controlar vuestras emociones. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis tenido sudores, la alteración del ritmo cardíaco o incluso hablar con las pantallas? A vosotros no lo sé. A mí en mis inicios me ha pasado mucho. Y ahora me doy cuenta de por qué perdía yo el dinero. Es decir, marcamos una estrategia, ponemos nuestro stop, ponemos nuestro profit, y a partir de ahí que el mercado trabaje. Una operación sale mal, no nos inmutamos. Una operación sale bien, no nos inmutamos. Trabajamos, la estudiamos y la analizamos y modificamos en nuestra estrategia. Cuando estamos delante de la pantalla, nuestra estrategia, nuestro tiempo no tiene que ser mirar por dónde va el precio. No hacemos nada mirando el precio. Tenemos que estudiar, ver la evolución, si ha salido una noticia, qué dirección ha tomado o no, y tenemos que saber qué sucede con el precio cuando hay varios eventos. Pero una vez que hemos decidido nuestra entrada, nuestro stop y nuestro profit, que trabaje. Ya nos avisará la propia operación cuando se cierre y en qué dirección. Y ese evitaréis, primero, aumentaréis la disciplina, si, aumentaréis el ratio de éxito y evitaréis tener muchos disgustos, ya que si no, en ese momento sois carne de cañón y vuestro dinero se lo quedará el mercado. Gestión del riesgo. Y estamos llegando un poquito al final. Con la gestión del riesgo siempre se dice, tenéis que poner un 2% de máximo de pérdida diaria, un 1. Bueno, yo simplemente os digo que lo que tenéis que hacer es poner un máximo de pérdida diaria. Y simplemente os envío a la sensatez. Si vosotros tenéis una cuenta de X dinero, tened en cuenta que podéis tener 8 o 10 operaciones seguidas erróneas. Podéis estar, aún más os digo, 7 o 8 días operando con resultados negativos. Por lo tanto, marcaros un tanto por ciento de pérdida diaria que por vuestro capital os permita aguantar esos 10 días de pérdidas sin que os dañe la cuenta en exceso. Ahí tendréis vuestro máximo diario. Pero además, tendréis que tener un máximo diario también. ¿Por qué? Por operativa en cantidad y en número de operaciones. Y tendréis que saber cuándo apagar la pantalla. Por lo tanto, vosotros tenéis que decir, bueno, mira, yo puedo tener X operaciones durante 8 o 10 días, pues yo estipulo que mi máximo de pérdida no puede sobrepasar el 15% de pérdidas en 8 sesiones. Por lo tanto, no puedo perder más de X diario. Pero además, como yo soy que hago una operación al día, ese tanto por cien lo haré en una operación. O como yo soy una persona que hago 5 operaciones al día, o quiero hacerla, ese tanto por cien lo dividiré en tantas operaciones. Y ahí tendréis el tanto por cien que os permite vuestro capital perder por operativa, por operación, y el tanto por cien que vuestro capital os permite perder por día. Y además debéis de saber cuándo apagar las pantallas. Debéis de saberlo. Por lo tanto, vosotros me preguntabais ahora, Carlos me preguntaba, bueno, en tu estrategia en 5 minutos, ¿cuántos pip le pones a tu profit? Lo acabo de decir, dependerá de vuestro capital, dependerá de lo que estéis dispuestos a perder en la proporción que os lo he hecho. Y a partir de ahí, cogeros. Pero no solo eso, debéis de saber si sois intradía muy activos, si buscáis una operativa para hacerla
en el día y ganar dinero. No creáis, y es mi opinión particular, que por hacer 10 operaciones vais a ganar más que por hacer una. No lo creáis. Podéis hacer 10 y forraros y podéis hacer una y forraros. Podéis hacer 10 y perder mucho y una y perder mucho. Por lo tanto, mirad qué tipo de inversor sois, no el que queréis ser, sino el que sois. Y no actuar como queréis ser, sino como sois. Y a partir de ahí aplicar esta regla que os he dicho, y esto es importantísimo. ¿Cuándo debo apagar las pantallas? No utilicéis más horas de la que os permite vuestro estado mental y físico estar. Acordaros que por bien que os vayan las cosas o por más, esto es una parte más de la vida. Hay familia, hay amigos, hay hobbies. No os sirváis y acabéis como esclavo de las pantallas, porque acordaros lo que antes os dije. Entonces empezáis a ser carne de cañón. Volúmenes a vuestro capital, siempre. Es que yo si solo tengo 300 euros, entonces, bueno, pues tendréis que trabajar arreglo esos 300 euros. Y si eso significa un microlote, tendréis que hacer un microlote. Porque de la otra manera podréis ser grandes traders y nunca demostrarlo, ya que el volumen os impedirá alcanzar el éxito. Detectar la volatilidad del activo. Y arreglo a eso, antes Carlos me preguntaba, ¿cuántos PIs? Depende. No es lo mismo trabajar en un índice que en una acción, que en un euro dólar, que en un dólar Estados Unidos dólar canadiense. Por lo tanto, detectar qué volatilidad tiene, acoplar el volumen a esa volatilidad y acoplar los PIB a vuestra estrategia. Pero sobre todo intentar pequeñas pérdidas, beneficios amplios. Muy importante. Cortar pronto las pérdidas. Y no cortéis los beneficios, dejar correrlos. Es muy difícil, pero intentarlo. Por eso os decía que no por hacer 20 operaciones en un día se tiene más éxito, tampoco por una, sino acoplar una estrategia donde os sintáis cómodo con ella. Y por último, quisiera hablaros de una estrategia Heian o estrategia de cobertura. No tenemos mucho tiempo, la voy a pasar muy rápido, luego vosotros le echáis un vistazo, pero me gustaría comentarlo porque pienso que es muy importante. Esta estrategia es una estrategia de cobertura y consiste en cubrir una posición abierta con otra posición opuesta y con el mismo volumen. También la podéis hacer cubriendo un activo con otro. Por ejemplo, podéis cubrir pues el oro con un índice o podéis cubrir pues una cobertura de una divisa con una cobertura de un metal, pero aquí concretamente yo os voy a hablar en cubrir una posición abierta con otra posición opuesta y con el mismo volumen. Y os voy a hablar de cuando se entra en el mismo activo. También la podéis hacer con activos diferentes. Y sobre todo cuando se entra en una operativa y esa operativa va en nuestra contra. ¿Cómo podemos revertir esa operación de, en principio era negativa, pasarla a positiva? Y lo vamos a ver con por ejemplo, con el eurodólar. Por ejemplo, nosotros compramos un lote del eurodólar, vemos buy, lo tenemos para arriba y vemos que el mercado se da la vuelta. Ponemos nuestro profit, ponemos nuestro stop, no modificamos ninguno de los dos, pero vemos que, que se da la vuelta. Por lo tanto, incorporamos una cobertura mediante una venta de un sell. En ese momento, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues en ese momento hemos paralizado las pérdidas, hemos neutralizado el riesgo, hemos liberado garantías, tanto para trabajar con esto como, como además para revertir una operación fallida en una de éxito. Y bueno, nuestro control de riesgo queda muy neutralizado y aquí os pongo un Excel que luego podréis ver, pero mirar, os lo explico porque como nos quedamos sin tiempo, os lo explico la estrategia. Fijaros, en este nivel de aquí vemos que el euro dólar tira, 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 tira y aquí decidimos entrar comprador. Ponemos nuestro profil arriba y nuestro stop lo ponemos aquí abajo. ¿Mm? Vemos, mira, aquí hemos calculado que hay una base de consolidación fuerte, vale, pues ponemos el stop aquí abajo, 1.12.068. Vale, ya lo tenemos puesto
pero el mercado se da la vuelta. Vemos que el mercado se da la vuelta, fijaros, el mercado se da la vuelta y decimos, esta tendencia alcista que tiene el stop lo tenemos aquí abajo, pero si rompe esta línea entro con la estrategia. Aquí habríamos neutralizado las pérdidas. ¿Qué hacemos? Dejamos nuestra primera operativa correr y en el momento que si hubiera llegado aquí nos saltaría el stop, cerraríamos las dos y solo tendríamos esta pérdida de aquí a aquí, no de aquí a aquí, y vemos que el mercado aquí consolida, se da la vuelta y lo que hacemos es que la posición de cobertura que teníamos venta la cerramos. De aquí a aquí cogemos beneficio. Si el mercado sigue para abajo, pues aquí nos saltará con pérdida, pero este periodo no lo habremos ahorrado. Y si el mercado se da la vuelta y reinvierte, habremos tenido esta operativa ganadora más todo este recorrido. Bueno, pues aquí tenéis los resultados y es lo único que yo quería comentaros en esta operativa y que no utilicéis la operativa de compensación para neutralizar, no querer hacer pérdidas y mantener operaciones abiertas compensadas. Eso es una equivocación y que sobre todo recordar, y con esto doy por finalizado, recordar que es muy importante utilizar las herramientas a vuestro favor. Luego si queréis entrar, aquí tenéis un Excel con lo que sería y bueno, aquí tenéis, como os digo, pues todas las redes sociales si vosotros queréis entrar. Al principio os he puesto que ahora lo enseñaré. Si queréis seguir por Facebook, por Twitter, por LinkedIn, aparte de por FXST, que semanalmente publico lo que son todos los informes, pues bueno, os voy a pasar ahora y os dejaré nuevamente lo que son las redes sociales para que vosotros las tengáis. Ahora Carlos me las está pidiendo. Un segundito, por favor, y os llevo y enseguida la tenéis. A partir de ahí tendréis alertas de entrada, información, cursos, webinar y todo. Aquí lo tenéis. Y todo lo que voy publicando y como ayuda e información de los mercados financieros. Sin más, y habiéndonos pasado unos minutos del tiempo, os envío un fuerte saludo. Gracias por estos minutos de compartir conmigo. Cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición y agradezco a FX Street por estos momentos que nos dan y estas apuestas. Buenas tardes a todos.